¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí. Gracias. La clase pasada, del día viernes en la mañana, estuvimos viendo algunos teoremas relacionados con la igualdad. Vimos el axioma de sustitución, que es un axioma súper poderoso. Vimos la relación de subclase, ¿cierto? Que me decía que para todo conjunto X, si ese conjunto está en A, entonces también debe estar en B. Y se lo va a describir de esta manera. También vimos la subclase estricta, ¿sí? Que lo menciona es que todo conjunto que pertenece a A también pertenece a B, pero existe al menos un conjunto que está en B que no está en A, ¿sí? Que no pertenece a A. Entonces ahí hablamos de una subclase estricta o que en algunos casos se le suele decir una contenencia estricta. Lo voy a escribir aquí. Contenencia estricta. ¿Sí? O sea, que está estrictamente contenido el uno dentro del otro. Y habíamos dicho que tanto A es igual a B, A es subclase de B y A es subclase estricta de B, serán proposiciones dentro de nuestra teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces les había pedido que si yo sé que por definición A es subclase de B significa que para todo conjunto X, si X está en A, entonces X está en B, entonces, ¿qué será la negación de esto? Entonces, no sé si hicieron eso. ¿Cuál sería la negación, muchachos? Alguien que me pueda ayudar con la negación. Leonel. Bueno, yo como hice, me salió la negación era X pertenece a A Ujú. y X no pertenece a B. Ya, entonces, ¿cuál sería la definición de que A no es subclase de B? Que los conjuntos A y B son distintos. No. Mira cómo está la definición de A subclase de B. Para todo conjunto X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces, ¿cómo Entonces quedaría sería, la negación? existe un conjunto X tal que Bien. X pertenece a A y X no pertenece a B. Así. Existe un conjunto X tal que X elemento de A y X no es elemento de B. Muy bien. O pongámoslo lógicamente así. ¿Sí, no? Esto sería la negación. ¿Estamos? O sea, existe un elemento, ¿sí? Que está en A y este X no está en B, ¿sí? Es lo que mencionaría. Según lo que nos cuenta Lionel. ¿Alguien sacó algo distinto? Inge no podría ser tal vez que X no pertenece a A y X tampoco pertenece a B. No, porque si no, no pertenecería a ninguno. Es que Ujú. acuérdate que estás negando esto, ¿no? Tú estás negando esta proposición, o sea, Inge, legalmente, vamos a ponerle aquí, no es la negación de la disyunción, ahí estaba conjunción. a ver, vamos por partes. Sería esto, ¿no? Hasta ahí están de acuerdo todos. Pero esta proposición, la negación de la implicación, voy a tener que usar aquí. ¿A qué es equivalente, muchachos? Negación de la A la implicación. disyunción del X pertenece a A y la negación de X pertenece a B. No, no es disyunción, es conjunción. La negación de la implicación, lo cual es igual a X pertenece a A y X no pertenece a B. Ujú. Ahí, sí.
Sería así, ¿no? ¿Estamos? No es disyunción, Jimmy. Tal vez ahí Sí, apuntaste me mal. está confundiendo. Ujú, sí, y no sería igual, por ahí dijeron es igual, no, es equivalente, ¿sí? La negación de la implicación entre X pertenece a y X pertenece a B es equivalente a esto que está acá. X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Sí? Entonces luego sustituyo, ¿no? Luego, sustituyendo, miren, era facilito esto. Existe un conjunto X tal que X está en A y no está en B. ¿Sí? Eso sería esta proposición, la negación de subclase. ¿Estamos? No sé, ¿alguna preguntita? Evelyn. Profe, lo que pasa es que, o sea, este es el signo de igualdad, ¿no? Pero en un ejercicio antes, creo que 2 clases pasadas, usted le puso, le reemplazó por la doble implicación, entonces el signo de la doble implicación. Entonces podríamos decir que este signo también representa igualdad. No te entiendo a qué te refieres. ¿Cuál signo? O sea que si reemplazo el símbolo de la equivalencia, que es las 3 líneas, por Ujú. el símbolo de la doble implicación, los dos significan igualdad. No, nada que ver. Ninguna de los dos significa igualdad. Equivalencia. A ver, si tú tienes esto y esto es una tautología, ¿sí? Entonces, ahí sí puedes escribir esto, Sí. ¿ya? En ningún lado dice que P y Q son iguales. No, eso significa que P y Q tienen el mismo valor de verdad, Ya. ¿ya? Eso es lo que significa. Ahora, que si es que yo tengo para todo conjunto, mira, para todo conjunto X, X está en A, sí, solo si X está en B, esta es la definición de que A es igual a B, ¿sí? De que la clase A es igual a la clase B, porque esta proposición y esta proposición tienen el mismo valor de verdad. ¿Sale, vale? No son iguales, son en este caso equivalentes, en este caso por la definición son iguales, las clases. Sí, gracias. Ya, por eso es que les decía ejercicios, ¿no? A ver, identifiquen cuál es la clase, cuál es el conjunto, cuál es la proposición. ¿Estamos? Entonces no se me confundan en esas cositas. A ver, Stalin, Inge, una dime. consulta. Estaría incorrecto, ¿verdad? Decir, o sea, por ejemplo, negar la que A es su clase de B que sea equivalente a que A sea su clase estricta de B, ¿verdad? O sea, estaría incorrecto, ¿verdad? O sea, decir eso. ¿Cómo no te entiendo? O sea, por ejemplo, lo que puso ahí, que en la negación de que A es su clase de B, entonces sería incorrecto decir que la negación de esa proposición sea que A es su clase estricta de B. Ah, es incorrecto, porque es otra cosa. Ajá. Mira, esto a su clase estricta de B, ¿sí? Mira lo que dice. Dice, todo conjunto que pertenece a A también pertenece a B, pero existe un conjunto que pertenece a B que no pertenece a A. Todo esto es para su clase estricta, ¿sí? O en otras palabras, yo puedo escribir esto, mira. Si yo digo que X pertenece, no, más bien, así. Si yo digo esto, ¿sí? Esto es equivalente, lógicamente, a decir que A es su clase de A y, pongámosle B para que no se confunda. A ver, si yo digo esto, significa que A es su clase de B y además
A no es igual a B. Eso es lo que menciona acá. ¿Sí? Ahora, si es que yo quisiera sacar lo que tú mencionas, esto, pues tendría que hacer todo este proceso, ¿no? Negar la subclase, que ya lo tienes, y negar el no es igual a, que vendría siendo el igual a B. Si tú quisieras sacar la negación. Esta sería otra proposición. ¿Estamos? Profe, o sea, nosotros, o sea, en lo que sí, en lo que negamos en sí es la definición de la subclase, en este caso la subclase estricta, ¿verdad? No, no. Claro. Ujú, Ya. ujú. Y está aquí, ¿no? Estoy negando que A es subclase de B y que A no es igual a B. Ujú. Sería otro proceso para saber qué es lo que es la negación de la subclase estricta. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ujú. Entonces, no te confundas entre esto y esto, ¿no? No es lo mismo. ¿Sí? Nada que ver, no son proposiciones equivalentes. No confundirse. Bien, a ver si hay alguna otra duda. Evelyn, ¿tienes otra pregunta? No, yo bajo la mano. Ya. A ver, entonces, recuerden, subclase, ¿no es cierto? Me dice que todo conjunto que está en A también está en B. Y con eso aparecen algunos teoremas. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos 4. De este ya les había hablado un poquito la clase pasada, del último. Entonces, miren, si yo tengo 3 clases A, B y C, se tiene que reflexiva, transitiva, antisimétrica. ¿Sí? Y esta que relaciona con la igualdad. Entonces, miren, vamos viendo rápidamente cada uno de ellos. La primera, que es la reflexiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo trabajaría esto? Entonces, vamos a demostrar que A es subclase de A. ¿Sí? Es decir, que todo conjunto que está en A también está en A. ¿Sí? Entonces, si yo quiero demostrar esto, tengo que valerme de su definición. ¿Sí? Entonces, si yo quiero demostrar que una clase es subclase de sí misma, tengo que valerme de la definición. Entonces, yo voy a demostrar que para todo conjunto X, si X pertenece a, entonces X debe pertenecer a A, porque esta es la definición de lo que está acá. ¿Sí? Si yo logro aseverar de que esto es verdadero, pues obviamente diría que A es subclase de A. Entonces, vamos a demostrar esta implicación, ¿no? Entonces vamos a demostrar que X pertenece a... ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ponerle así mejor, ya de una vez. Entonces, ¿cómo demuestro una implicación, muchachos? Entonces voy a decir, sea X cualquier conjunto, ¿sí? Tal que si X pertenece a, entonces X pertenece a. Y si tú notas, esto es una tautología. Esta proposición que está aquí es una tautología. ¿Por qué es esto? Es la implicación entre P y P. ¿Sí? Y la implicación entre P y P, yo la puedo escribir así. Por la implicación de disyunción. Y esto habíamos visto que siempre es verdadero. ¿Sí? Entonces, si esta proposición X pertenece a, entonces X pertenece a es siempre verdadero, significa que esto que está aquí es verdad. Y como esto es la definición de lo que está acá arriba, pues ya he demostrado la reflexiva de subclase. ¿Sí? O sea, que una clase es subclase de sí misma. Entonces voy a escribir eso. Pero esta proposición es una tautología. ¿Sí?
Con lo cual, concluimos que A es subclase de A. ¿Sí? Entonces queda asegurado eso, porque es una tautología, muchachos. Voy a ponerle esto aquí, cambiarle de color y hacerle más pequeño. Para que se acuerden, pues, de dónde viene, ¿no? Ahí, ¿sí? Es una proposición que siempre es verdadera. ¿Estamos? Entonces ya he demostrado la reflexividad de la subclase. Miren, la número 2, transitiva. Esto es aún más fácil. 2, transitiva. Entonces dice que si A es subclase de B y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. Entonces vamos a demostrar que si A es subclase de B, voy a ponerle en lenguaje proposicional, y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. ¿Sí? Miren, aquí tengo una... A ver, noten que acá era una proposición simple, ¿no? A es subclase de A, que luego lo vimos que es una proposición cuantificada porque usa el para todo. Pero si tú ves acá, ¿cuál sería la forma proposicional de esta proposición? ¿Cuál es el conector principal, la conectiva principal? La La implicación. implicación. La implicación. Y habíamos demostrado antes ya implicaciones. ¿Cómo demuestro que una implicación entre dos proposiciones es verdadera? Asumiendo que la primera es verdadera, ¿Cuál es la primera? la conjunción. Asumiendo que el antecedente, ¿no es cierto? Mejor antes de decir primera, segunda, en implicación, antecedente, consecuente, acuérdense. Supongo que A es subclase de B y que B es subclase de C. ¿Sí? Entonces estoy asumiendo que el antecedente es verdadero. Y si el antecedente es verdadero, estas dos proposiciones son verdaderas por el axioma de la conjunción. ¿Ya? Mira que eso ya no lo escribo porque ya lo tengo aquí en mi cabeza. ¿Sí? Supongo que A es subclase de B y B es subclase de C. Y quiero demostrar que A es subclase de C. ¿Sí? Si el antecedente es verdadero y logro llegar a partir de eso, que el consecuente también lo es, la implicación será verdadera. ¿Sí? A este le va a llamar 1 y a este le va a llamar 2. ¿Sí? Entonces empecemos. Acuérdate, quieres llegar a que A subclase de C. Entonces voy a poner aquí por 1 y 2. Y la definición de subclase tenemos que para todo conjunto X tendré X pertenece a A, implica que X pertenece a B, y además tendré X pertenece a B, implica que X pertenece a C. Es lo que tendré. ¿Sí? A ver, muchachos, tengo estas dos proposiciones que están aquí. ¿Ya? Y quiero llegar a que cualquier elemento que está en A, entonces está en C. ¿Qué creen que debo usar? ¿Qué regla de inferencia me va a servir ahorita? La modus ponens, tal vez. No. La eliminación de la conjunción. Más bien la introducción de la conjunción. ¿Sí? Porque miren, luego, por introducción de la conjunción, tenemos... Yo sé que estas dos proposiciones son verdaderas, porque había dicho que tanto 1 como 2 son verdades. Entonces tenemos, miren, X pertenece a A,
Vamos a ponerle ahí. X pertenece a A. Implica que X pertenece a B. Y X pertenece a B. Implica que X pertenece a C. ¿Sí? Y bueno, para todo el conjunto X, ¿no? ¿Ya? Este llamémosle número 3 porque sé que es una verdad. Porque como estoy usando una regla de inferencia, una deducción, entonces si esta es verdadera y esta es verdadera, ponerle así, toda esta conjunción va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces sé que 3 es verdad. Entonces, muchachos, a partir de 3, ¿qué podría deducir? Que la primera proposición y la segunda son verdaderas. Ah, no, eso ya ¿Cuál es. es la primera proposición? ¿Cuál es la segunda proposición? Miren la forma que tienen. Ahí en sus reglas de diferencia está justamente esto. Y tiene que ver con el nombre que le hemos dado al teorema. La transitiva. Sí. Luego por la transitiva de la implicación. ¿Sí le ven? ¿Le ven o no le ven? P implica Q y Q implica R. ¿Qué puedes deducir de ahí? Que P implica R. Correcto. Aquí tenemos que X pertenece a... implica que X pertenece a C. Otra vez para todo conjunto X. Y esto que acabo de escribir al final, ¿qué es, muchachos? La definición de subclase ¿Pero de cuál? de A subclase de C. De A subclase de C, que era lo que quería demostrar. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Esta última es la definición de que A es subclase de C. Lo cual queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces aquí he usado dos deducciones. Introducción de la conjunción, partiendo de dos premisas verdaderas, y transitiva de la implicación, porque sé que esto es verdad. ¿Sí? Y llegué a lo que quería. Por eso estos teoremas son verdaderos, muchachos. Sí, esto yo lo puedo entender así. Mira. En el cole, no sé, tal vez te dijeron esto, ¿no? A, B y C. ¿Sí? Si A es subclase de B y B es subclase de C, A será subclase de C. ¿Sí? Con diagramas de Venn lo puedo entender así. Todo elemento que esté en A necesariamente va a estar en C. O sea, no le queda de otra. ¿Estamos? Eso es lo que menciona la transitividad. Transitiva de subclase. ¿Alguna preguntita? Bueno, aceleremos un poquito. Vamos con la antisimétrica de subclase. 1, 2, 3. Antisimétrica de subclase. Entonces, yo voy a demostrar que, entonces miren qué dice aquí. Si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es igual a B. A ver. Si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A debe ser igual a B. Y si no, porque esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, miren, voy a suponer que A es subclase de B y B es subclase de A, porque es una implicación, ¿sí?
y quiero demostrar que A es igual a B. ¿Sí? Entonces yo tendré que usar tanto definiciones de subclase como al final una definición de igualdad para que esto calce. ¿Ya? Entonces, muy parecida a la anterior. Bien, de 1 y 2. Y la definición de subclase, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Tenemos, mira, que si X es elemento de A, entonces X es elemento de B. Y de una vez. Y si X es elemento de B, entonces X es elemento de A. Para todo conjunto X. Esa sería la definición. ¿Ya? Entonces vamos a poner por introducción de la conjunción nos queda, entonces voy, como sé que estas dos proposiciones son verdaderas, ¿por qué sé que son verdaderas? Porque vienen de 1 y 2 que son verdaderas. Entonces, la introducción de la conjunción me dice que si dos proposiciones son verdaderas, la conjunción entre las dos será verdadera. ¿Sí? Entonces nos queda, miren, es igualita a la anterior, X pertenece a A, implica X pertenece a B, y X pertenece a B, implica que X pertenece a A. ¿Ya? Pero acuérdate que tú quieres llegar a que A es igual a B. Entonces aquí voy a poner un punto. ¿Sí? Y aquí voy a poner pero. Por la equivalencia lógica, entre paréntesis le voy a poner doble implicación, tenemos, a ver muchachos, esto que está aquí, ¿a qué es equivalente lógicamente? Esta proposición. La doble implicación ¿De qué? del antecedente y el consecuente. Ya, De mejor X X pertenece a B pertenece y a... X pertenece a... Ajá, esto, ¿no? Ahí, para todo conjunto X. Entonces, mira, estas dos proposiciones eran verdaderas. Esta proposición es verdadera. Entonces, como esto es verdadero, como son equivalentes lógicamente, ¿cuál será el valor de verdad de esta proposición que está aquí? La de la doble implicación. Verdadero. También Verdadero. verdadero. Y esto, que voy a subrayar en morado, ¿qué es, muchachos? Lo que queríamos demostrar. Igualdad. Es la definición de que A es igual a B. Vean qué bonito. ¿Sí? No me invento nada. Uso las definiciones que ya conozco. Uso la lógica que la vimos hace algunos días. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí punto. Entonces, podemos concluir que para todo conjunto X, X es elemento de A, si solo si X es elemento de B. Coma, es decir, A es igual a B, como queríamos. ¿Estamos? Entonces ya llegué a demostrar que A es igual a B. ¿Sí? Eso es, muchachos. Eso es lo que me dice la antisimétrica de la subclase. Si una clase si una primera clase es subclase de la segunda y esta segunda es subclase de la primera, por lo tanto, la primera y la segunda son iguales.
¿Sí? Entonces he usado introducción de la conjunción, he usado una equivalencia lógica y de ahí pues he sacado mi conclusión. ¿Sí? Y todas esas son verdades, no me invento, mire. Doble implicación, implicación, la conoces. Introducción de la conjunción, la conoces. ¿Sí? Bien, y la última, vamos acá arriba, que habíamos hablado un poquito. Dice que A es igual a B. Sí, solo sí. A es subclase de B y B es subclase de A. ¿Sí? Entonces, esta número 4 se demuestra fácilmente haciendo sustitución. ¿Sí? Entonces, esta número 4, me parece que está en su tarea. Sí, número 4. Tendría que yo demostrar esto, mira. Por demostrar que A es igual a B, entonces A es subclase de B y B es subclase de A. ¿Sí? Y si yo demuestro que esto es verdadero, entonces yo podría decir que si no, se cumple el sí solo sí. ¿Sí? Porque miren, que esta proposición que acabamos de demostrar ahorita, si lo pongo en lenguaje proposicional, sería un P implica Q, la implicación entre P y Q. ¿Ya? Y si logro yo después demostrar el Q implica P, que es verdadero, entonces ya tendría P implica Q es verdadero y Q implica P también es verdadero. Entonces, por lo tanto, la conjunción de las dos será verdadera y la conjunción de las dos, como vimos hace un momentito, es la doble implicación y ya tendría la número 4 lista, ¿no? Esta que está aquí. ¿Sí? Y pues esta de aquí se demuestra, solamente le voy a escribir de manera análoga, o sea, muy parecido a la anterior, o sea, la número 3. Entonces, esa les queda ahí para que ustedes la revisen en su casita y le hagan. ¿Estamos? Entonces, ¿qué haría? Les doy la pauta. ¿Qué haríamos? Supongo que A es igual a B y quiero demostrar que A es subclase de B y B es subclase de A. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué significa que A es igual a B? Que para todo conjunto X, si X está en A, entonces X está en B, y si X está en B, entonces X está en A. La definición. Entonces uso esta misma que está acá. ¿Sí? O sea, es el ejercicio 3, pero como que fueras de atrás hacia adelante. Planteas esto, ¿sí? X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a A, y por equivalencia, doble implicación, implicación, tienes lo que está a la izquierda. Esta conjunción de las dos implicaciones. Luego, en vez de hacer introducción de la conjunción, ¿qué harías? Harías eliminación de la conjunción. Entonces ya tendrías la X pertenece a, entonces X pertenece a B, y el X pertenece a B, entonces X pertenece a para todo conjunto X. Y luego cada una de ellas sería la definición de que A es subclase de B y B es subclase de A. Entonces como que vas de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces esta número 4 pues sí me gustaría que lo hagan en su casita ya, para que repasen igual la escritura y estos conceptos. Entonces, y una vez que has demostrado esta, como ya sabes que esto es verdadero y también sabes que lo que acabas de demostrar es verdadero, entonces puedes concluir lo que está acá. ¿Sí? Por la equivalencia lógica, doble implicación, implicación. ¿Sí? Esa equivalencia es de estrella en estos dos últimos teoremas. ¿Estamos? Entonces, ojo ahí. Bien. No sé si tienen alguna preguntita, algún comentario. ¿No? Entonces recuérdenlo, muchachos.
una subclase, ¿sí? ¿Qué me dice? Que para todo conjunto, ¿sí? Si yo tengo la subclase de A y B, me dice que para todo conjunto que está en A, entonces está en B. Entonces yo puedo decir que una clase es subclase de sí misma. Puedo decir que si A es subclase de B y B es subclase de C, A es subclase de C por transitividad. Si A es subclase de B y B es subclase de A es igual a B por la antisimétrica. ¿Sí? Y esta última que está aquí, ¿no? Relacionar la igualdad con subclases. ¿Sí? Eso se les conoce como los teoremas de subclase. Hay otro grupo de teoremas, ¿sí? Que también se les conoce como teoremas de subclase, pero van a ver que aparece algo en específico, algo que conocemos y que lo trabajamos en la lógica. Miren, dice que de A subclase de B y Y elemento de A, podemos obtener que Y es elemento de B. Y de A subclase de B y Y no elemento de B, o sea que no pertenece a B, tenemos que Y no pertenece a A. En otras palabras, estas dos proposiciones que están aquí son verdaderas. ¿Sí? Voy a darles números, 1 y 2. ¿Sí? Y voy a demostrar la número 1. Entonces, miren, sería A es subclase de B y X es elemento de A. Entonces, X es elemento... perdón, que me equivoqué. X es elemento de A. Entonces, X es elemento de B. A ver, ya que tenemos un poquito de idea, ¿no? De las demostraciones. ¿Cómo empezaría, muchachos? Fíjense qué forma proposicional tiene esto y cómo empezaría. Suponiendo el antecedente. Muy bien, ¿sí? Dense cuenta que lo que me dice aquí es, ¿no? Que si una clase A es subclase de una clase B y yo tengo un conjunto X que pertenece a A, este conjunto X va a pertenecer a B. Es una implicación. Entonces, para demostrar que eso es cierto, supongo el antecedente, como bien dijo el compañero. Supongo que A es subclase de B y que X es elemento de A. Estas dos proposiciones son verdaderas para mí. ¿Ya? Y quiero demostrar que esta X pertenece a B. ¿Sí? Entonces tengo 1 y tengo 2. Dos proposiciones verdaderas. Y a partir de estas dos, intento llegar a que esta X elemento de B también lo sea. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. D1 y la definición de subclase que tendremos, muchachos. ¿Qué tendríamos ahí? X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Pero completo. ¿Cómo? Completo, porque eso no es la definición. Sería para todo conjunto X, Eso. se tiene que X pertenece a A y X pertenece a B. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Sí, te estaba faltando el para todo conjunto X. Esto que está aquí solito no es la definición de su clase, ¿sí? Porque es cuantificado. Para todo conjunto X se tiene, o solamente coma, X elemento de A, entonces X elemento de B. ¿Ya? Entonces yo sé que esta proposición es verdadera por 1. ¿Sí? Entonces miren, además, sabemos que X elemento de A es verdadero. ¿Sí? Entonces quiero que se acuerden de la primera regla de inferencia que vimos. Si yo tengo una implicación que sé que es verdadera, Entonces el consecuente debe ser verdadero. exacto. ¿Cómo se llama esa regla de inferencia? Razonamiento válido. Le dimos un nombre en específico. Todos estos son razonamientos válidos, ¿no?
la introducción de la conjunción, eliminación de la conjunción. Pero a esta de afirmar el antecedente le dimos un nombre. Modus ponens. El Modus ponens. Correcto. ¿Sí? Estoy aplicando modus ponens, muchachos. ¿Sí? Porque, a ver, yo sé que para todo conjunto X, si X está en A, entonces X está en B. Yo estoy afirmando, X está en A. Conclusión, por modus ponens, X estará en B. ¿Sí? Estoy aplicando modus ponens, que sí, es un razonamiento válido, es una inferencia que estoy haciendo, una conclusión. Entonces voy a poner aquí, entonces, por modus ponens, concluimos que X es elemento de B, como queríamos. ¿Sí? Les pongo aquí para que se acuerden del modus ponens. Tengo esto, conclusión esto. X elemento de A, entonces X elemento de B. X elemento de A es verdadero. Conclusión, X elemento de B. Modus ponens. ¿Sí? Esto no es más que modus ponens, muchachos. ¿Sí? Si A es subclase de B y tengo un conjunto que está en A, por lo tanto el conjunto estará en B. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita. Profe, yo tengo una. Dime. O sea que siempre que yo afirme el consecuente para que la proposición sea verdadera, siempre voy a decir que por modus ponens es verdadera. Afirmas el antecedente. Sí. Ajá, claro. Ujú. ¿Sí? Si tú afirmas el antecedente y tu implicación es verdadera, entonces puedes concluir el consecuente. Si tu implicación no es verdadera, tú no puedes concluir eso. ¿Sí? De ahí que viene lo que me mencionaste, ¿no? El razonamiento válido. Partimos de que tanto la implicación de P y Q como P son proposiciones verdaderas. Por lo tanto, Q será una proposición verdadera. En nuestro ejercicio, ¿cómo sé que son verdaderas? Porque tanto 1 y 2 son verdaderas. De ahí viene la primera y viene X pertenece a A. ¿Sí? Gracias. Ya. No sé, ¿algún otro comentario? Si no, vamos con la siguiente. Miren, número 2. Voy aquí a subrayarle modus ponens para que se acuerde. Vamos con la número 2. La 2, vamos a demostrar que si A es subclase de B y X no pertenece a B, entonces dice que se puede concluir que X no pertenece a A. ¿Ya? Entonces, de una manera muy parecida, voy a copiar todo esto. ¿Ya? Para que no se gaste el marcador. Ahora vamos a copiar aquí y voy a pegar acá. Ahí estamos. Bien, entonces, ¿qué voy a suponer? Voy a suponer que A es subclase de B y que, en este caso, X no pertenece a B. Y quiero demostrar que X no pertenece a A. ¿Sí? Entonces, de 1 y la definición de subclase, tenemos que para todo conjunto X se tiene que X pertenece a, implica X pertenece a B, de 1. Además, ¿sí? Tal vez aquí faltaría aclarar de dónde salió esto, ¿no? A ver, vamos a ser más explícitos. Además, voy a ponerle aquí de 2, ¿sí? Y para que no quede ese sin sabor en el de acá arriba, también le voy a poner, ¿ya? De 2. ¿Ya? Entonces, bien. Además, de 2, sabemos que X no pertenece a B, es verdadero. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto.
A ver si se dan cuenta qué está pasando ahí. A ver, muchachos. Si yo sé que X pertenece a, entonces X pertenece a B. Es cierto. Para todo conjunto X. Y además sé que X no pertenece a B. O sea, es la negación de que X pertenece a B. ¿Qué podríamos concluir? ¿Y qué estamos usando para poder concluir eso? Modus tollens. Modus tollens. ¿Y qué concluyes? ¿Cuál sería la conclusión? X Negando el no consecuente, pertenece negamos el a... antecedente. X no pertenece a... Negando el consecuente, obtenemos la negación del antecedente. O sea, X no pertenece a. ¿Qué era lo que queríamos? ¿Sí? Ahí está presente el modus tollens, miren. ¿Sí? Estamos de acuerdo que X no pertenece a B es la negación de que X pertenece a B, ¿no? Y X no pertenece a A es la negación de que X pertenece a A. Este es el modus tollens. Si tengo la implicación de P y Q y niego Q, resultado, negación de P. Modus tollens. ¿Sí? Voy a subrayarlo. Entonces, demostrado el segundo. Entonces, mira que la primera es una ejemplificación de modus ponens, ¿no? Y la segunda es una ejemplificación, perdón, del modus tollens. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos diría la segunda es que si una clase es subclase de otra, pero yo tengo un conjunto que no pertenece a B, ¿sí? Por lo tanto, ese conjunto tampoco va a pertenecer a A. ¿Sí? Tampoco debe pertenecer a A. ¿Sí? Porque si nos imaginamos en dibujitos, ¿no? A está contenido en B. Y si yo tengo un conjunto que no está en B, por obvias razones, algunos dirán por lógica. Bueno, eso es lo que se está aplicando. ¿Sí? Ya ven esa palabrita que siempre decimos, ¿no? Por lógica tenemos tal cosa. Pero es esto. Modus ponens, modus tollens, introducción de la conjunción, transitividades, etc. ¿Estamos? Y esta sería su demostración. ¿Alguna preguntita? ¿No? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime, Andrés. Para todo conjunto X, se tiene que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿se mantiene así? ¿O tendría que ser X no pertenece a A, entonces X no pertenece a B? Al comienzo dices. Sí, todo conjunto X. Ya, es que ese es la definición de 1, de que A es subclase de B. ¿Sí? Por eso aquí decimos, ¿no? De 1 y la definición de subclase tenemos. A para todo conjunto X, X elemento de A, entonces X elemento de B. Es la definición, si le ves. Ah, ok. Uh-huh. Y luego de 2, como X no pertenece a B, estoy negando el consecuente, por lo tanto concluyo la negación del antecedente, modus tollens, que es lo que queríamos, lo que se concluye acá, a la derecha. ¿Sí? Entonces, esta proposición es verdadera, esta proposición es verdadera. O sea que en el modus tollens se niega, en vez de negar el antecedente como en el modus ponens, en vez de afirmar el antecedente, se niega el consecuente, ¿no? Ajá. Si niego el consecuente, deduzco la negación del antecedente. ¿Sí? ¿Estamos, Andrés? Sí, gracias. Ya, chévere. A ver, para repasar esto, he preparado unos pequeños ejercicios chéveres. A ver si me han captado todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Y es un recuento de los otros teoremitas también que hemos venido trabajando. A ver. Quiero que estas proposiciones sean verdaderas. Y voy a basarme en lo que hemos estudiado para, pues, aseverar eso, ¿no?
A ver, entonces, em, tómense unos 2 minutitos y vean cada una de ellas, ¿sí? Y aquí vayan poniendo, ¿no? ¿Qué proposición piensan ustedes y por qué? ¿Cuál debería ir aquí? No, pues aquí pienso que debería ir tal proposición por tal teorema, qué sé yo. Axioma de sustitución, eh, subclase, teorema de igualdad, etcétera. ¿Sí? Entonces tómense unos, son 9:57, 3 minutitos, ya, hasta las 10. Prendemos camarita y vamos trabajando. Y luego pues hacemos una rondita de ir corrigiendo cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar. Vamos prendiendo la camarita y trabajamos en estas. Con la gata se lanza, entonces está en el aire, entonces tú le empujas, ¿cómo va a entrar? Entonces tú tienes que alzar la punta un poquito, encuentra el huequito y trae. Yo hasta que le haga cambiar la llanta, porque vea que si es facilito cambiar la llanta. Entonces, A ver, muchachos, ¿cómo nos fue? Más o menos. A ver, un minutito más.
A ver. Vamos revisando, ¿ya? Y vayan contrastando con lo que contesta. A ver. En la primera, ¿qué proposición pusieron? Yo puse que X pertenece a B. Muy bien. X pertenece a B. La razón. Porque dice que dice que A es su clase de B y A solo puede ser su clase de B si X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, por eso puse que X pertenece a B. Ya. Más fácil, antes de que me digas toda esa explicación, es este teoremita. ¿Sí? Este. Teorema de subclase. El primero. ¿Sí o no? ¿Sí? Es el primer teorema de subclase. Entonces vamos a escribirle aquí. Teorema de subclase. Teorema subclase. Y voy a ponerle entre paréntesis, estamos aplicando modus ponens, que eso es lo que hicimos en la parte de arriba. Bien, chévere, Sofía. Vamos, número 2. X pertenece a X. Puedo decir que X pertenece a X. ¿Ya? ¿Algo más? Que Y pertenece a X. Esta es interesante porque puede hacer varias cosas. Sí, le voy a poner aquí. Puedo concluir que X pertenece a X. Por ahí me dijiste. Y pertenece a X. Y Y pertenece a X. Y Y pertenece a Y. Y pertenece a Y. ¿Sí? Cualquiera de estas tres podría concluir. ¿Qué usamos? ¿Qué usaron para...? La definición de igualdad de clases. Por simétrica, ajá, puede ser. Definición de igualdad. Sustitución. No, axioma de sustitución más bien. Axioma de sustitución. Axioma de sustitución usamos. ¿Sí? Porque estamos sustituyendo el X por la Y y en el otro caso el Y por la X. Y obteniendo lo que está acá. ¿Sí? Vamos con la número 3. X no pertenece a B. X no pertenece a B. Bien, ¿qué usaste? Modus tollens. El teorema de subclase, donde está implícito el modus tollens, el último que vimos, ¿no? Si yo tengo que una subclase B es subclase de C, y el conjunto X no está en C, por lo tanto no estará en B. Vamos con número 4. Número 4, muchachos. A pertenece a C. A pertenece a C, muy bien. A es igual a C. A es igual a C, ¿no? No, sí, sí. A pertenece a C, es lo único que puedo concluir. ¿Qué usamos aquí? Axioma de la sustitución. ¿Axioma de sustitución o teorema de igualdad? ¿Se acuerdan que había una sutil diferencia? Les puse el ejemplo que lo uno es como que fuese interno y lo otro como que fuese externo. Este es teorema de igualdad. ¿Sí? Número 5. Número 5, muchachos. Inge, disculpe, y en el de arriba, ¿por qué no podría ser por sustitución también? También puede ser axioma de sustitución, este que está aquí. Pero lo reservé para el último. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis. Sí, también puede ser axioma de sustitución. Ok. Le voy a poner aquí. ¿Sí? Pero inicialmente habíamos planteado como teorema de igualdad este, ¿te acuerdas? Número 5. X no pertenece a C.
X no pertenece a C. No. ¿Cuál estás usando? Modus tollens. No, modus tollens dice que si yo niego el consecuente, o sea, yo tendría que negar que X pertenece a C. Y aquí estoy negando que X pertenece a A. Dicen, la número 5 también sería por subclase y me daría... Ah, no. X... No, Lice, me confundí, perdón. Ya, a ver, el 5 les puse intencionalmente, porque de aquí yo no sé qué puedo concluir. Inge, disculpe, yo puse así, X pertenece a C o X no pertenece a C. Ya Podría es un ser. poco, un poquito rebuscada, ya. Yo no podría a ciencia cierta saber eso, porque es una disyunción, y la disyunción es verdadera en 3 escenarios. ¿Sí ves? Ujú. O sea, a ciencia cierta yo no puedo decir X pertenece a cuál conjunto. ¿Sí? Salvo Entonces está mal. no puedo tener una conclusión, ¿sí? Y les puse esta precisamente para que no confundan con la número 1 y la número 3, ¿sí? Y les voy a poner este otro ejemplo, miren. Vamos a poner el número 7 aquí. Digamos que yo tengo que A es subclase de B y X pertenece a B, por ejemplo. ¿Qué podrían concluir ahí? Igual. Igual, X. ajá. No es que no puedes concluir nada de ahí, ¿sí? Porque puede ser que este X esté en A o no esté en A, ¿sí? Entonces no es ninguno de los dos casos que está acá, ni modus ponens ni modus tollens. En este caso estás afirmando el consecuente. No es ninguno de los casos, ¿sí? En este caso estás negando el antecedente en el número 5. No es ni modus ponens ni modus tollens. Entonces tengan mucho cuidado en estas. A estas normalmente se les llama falacias, ¿sí? Proposiciones que aparentemente son verdaderas, pero no lo son, porque tienen formas parecidas a proposiciones que conocemos que son verdad. Entonces, si tú te dejas llevar, tú vas a decir, ah, pues A es subclase de C y X no pertenece a A, pues entonces X no pertenece a C. Te dejas llevar y estás poniendo algo que no es cierto. Por ejemplo, acá, te dejas llevar y pones que X pertenece a A, lo cual tampoco es cierto, porque no es ningún razonamiento eh, verdadero. Estamos. Entonces, mucho ojo con eso, muchachos, ¿sí? Mucho ojo con las 5 y las 7. Terminemos. Número 6. ¿Qué tienen en el número 6? X pertenece a X pertenece a. ¿Sí? Motivo. sustitución igual. Este sí, axioma de sustitución. ¿Sí? Este no calza en teorema de igualdad. Este es axioma de sustitución. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta de esto, muchachos? Sí, sí, Inge, no le entiendo por qué, o sea, el teorema de igualdad en la otra y en esta no. Ya, justo el ejercicio que les puse, si te acuerdas que les puse este ejercicio que está por aquí. ¿Dónde estás? Estos dos. Si te acuerdas de estos. Este que está en amarillo es tal cual el teorema de igualdad. Aunque puedo usar el axioma de sustitución, este amarillo representa el teorema de igualdad. Pero este que está acá de naranja no es lo mismo que lo que está en amarillo. ¿Sí? Este en naranja es el axioma de sustitución, tal cual. Ya, ahí sí ya le entendí. O sea, X vendría a ser un conjunto. X es un conjunto que está en A, por lo Que tanto está está en B. A ya le igual a entendí, B. Inge, gracias. B vendría a ser un conjunto que está en C, pero como B es igual a es un conjunto que está en C. ¿Sí?
Y les había puesto el ejemplo como que lo uno, el amarillo es lo interno y lo naranja es como que fuese externo. ¿Sí? Lo mismo está pasando acá abajo. ¿Sí? Mira, el 4. A pertenece a B y B es igual a C. Como B igual a C, A pertenece a C. ¿Sí? Y el que está acá, C pertenece a A. Pero C es igual a X, X pertenece a A. ¿Sí? Entonces, situaciones que la una es como que fuese algo interno y la otra pues es externo, ¿no? Otra también. Eso es, muchachos. ¿Alguna observación más? Ingeniero, ¿podría demostrarlo con proposiciones? El literal 5 no le entiendo muy bien por qué es una falancia. Una falacia. A ver. Vamos a ponerle así ya. A ver. X pertenece a, entonces X pertenece a C. Eso es lo que significa esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? No te escucho. Sí, ingeniero. Ya. Y además tengo que X no pertenece a A. ¿Ya? Entonces vamos a llamarle a este P, a este le llamamos Q y este sería la negación de P. ¿Estás de acuerdo? Sí, ingeniero. Analicemos ahora de esta manera. ¿Sí? Entonces, a ver, yo sé que esto es verdadero, sé que esto es verdadero. ¿Ya? Si la negación de P es verdadero, significa que P es falso. Entonces, eso es por el axioma de la negación. Si P es falso y la implicación es verdadero, ¿cuál sería el valor de verdad de Q? Q puede ser verdadero. Q puede ser falso. ¿Sí le ves, Mauro? Ahorita sí le entendí, ingeniero. Es inconsistente entonces la proposición. O sea, yo no puedo tener una conclusión. O sea, si yo pusiera aquí X pertenece, perdón, sí, X no pertenece a C, no puedo concluir. Eso no es una proposición verdadera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo no sé si puedo concluir Q, si puedo concluir la negación de Q, porque hay dos chances, ¿no? ¿Sí? Cuando hacíamos las reglas de inferencias, no sé si te dabas cuenta que todos estábamos de acuerdo en lo que se debía concluir, porque estábamos completamente seguros que era verdadero. ¿Sí? En este caso que está acá, pues yo no sé qué concluir. Algunos dirán X pertenece a C, otros dirán X no pertenece a C. ¿Sí? Queda esta ambigüedad. Misma cosa va a pasar en la 7, Mau. ¿Ya? Ingeniero, y disculpe la pregunta, y en ese caso, la subclase estricta no tendría nada que ver. ¿En cuál caso? En cualquiera de los dos, no. Perdón, de las 5 y las 7, ¿no? De lo que estamos hablando Ya, ahorita. ya. Es que no estoy trabajando con subclases estrictas. Estoy simplemente trabajando con subclase. Si por aquí pondría subclase estricta, ahí tendría que analizar teoremas para subclase estricta. Estos son solo teoremas para subclase. Dale. Gracias, ingeniero, disculpe ya. Sí. Subclase estricta solamente vamos a trabajar con la definición nada más. ¿Sí? No vamos a ver teoremas de eso. Sí, porque ya les veo las caritas de que ya ahora. Ya. A ver, entonces, eso es, muchachos. ¿Sí? Entonces, repasen los teoremas, por favor. ¿Sí? Repasen los teoremas, repasen la estructura. ¿Sí? No se dejen engañar. Entonces, si en la prueba, en el examen, en el control, te pongo algo como esto, no te dejes engañar. ¿Sí? ¿Y qué Mírale pondríamos, bien, ingeniero? obsérvale Es bien. una falacia. Son opción múltiple. Entonces, habrá alguna opción que te dice no se puede concluir o alguna cosa. Ok, gracias. Entonces, pero ahí abran bien los ojos.
Bueno, esos muchachos, sus clases. Ahora, ya me he pasado 7 minutitos de lo que tenía programado. Pero bueno, es importante esto. Porque luego lo vamos a usar. A ver, ya introdujimos nosotros un axioma. Sí, un primer axioma que fue el axioma de sustitución. Ahora viene otro axioma, ¿sí? Que se llama el axioma de construcción de clases. Russell, ¿sí? ¿Qué digo? Cantor, perdón, George Cantor, se dio cuenta de que él podía definir estas clases, ¿sí? Después los conjuntos, a través de este axioma, ¿sí? Este axioma, que se llama el axioma de construcción de clases, que les voy a poner aquí, como su nombre mismo le dice, me permite construir clases, o sea, me permite plantear nuevas clases. Pero, ¿qué debe cumplir un conjunto para pertenecer a una clase, en propias palabras? Por ejemplo, supongamos el conjunto de los estudiantes del GR1. ¿Ya? Entonces son cada uno de ustedes, ¿sí o no? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué debe cumplir una persona para formar parte del GR1? ¿Qué me respondería? Que esté en nuestra clase. Que esté, bueno, aparte, no, esa no sería como esencial, mira, porque tal vez puede haber oyentes aquí. Aprobar el examen. No necesariamente, porque te pueden mandar a otro paralelo. Que tenga nuestro mismo horario. No necesariamente, porque Que puede haber otro estén paralelo con el mismo que tengan horario. que tengan acceso a la aula virtual. Eso viene ligado con algo. Empieza con M, de matrícula. Que estén matriculados en Exactamente. el curso. Que estén matriculados en el GR1. ¿Sí? Los del GR2 estarán matriculados en el GR2. Es cierto que tú como estudiante del GR1 puedes pedir a otro profesor si te deja entrar a sus clases y estás en su clase, pero en sí no formas parte del GR1, o del GR2 o del GR3. ¿Sí o no? Entonces mira que para formar parte del conjunto GR1 debiste haber cumplido una propiedad. ¿Sí? O sea, ¿cuál es esa propiedad que debes cumplir? Estar matriculado en el GR1. Si no cumples eso, no formas parte del GR1. ¿Estamos de acuerdo? Y así en otros casos, ¿no? O sea, conjunto de perros, ¿ya? ¿Qué debe cumplir un animal para formar parte de este conjunto de perros? Tú dirás, tener 4 patas. No. Un gato tiene 4 patas. Un león tiene 4 patas. Y así. Entonces, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir las características esenciales de un perro, ¿sí? O algo para que sea una mesa, ¿sí? Debe cumplir las características esenciales para que sea una mesa. Si no, no es una mesa, si no es una silla, o es un banco, o es, etcétera, ¿sí? Cosa similar va a funcionar aquí. Entonces, axioma de construcción de clases dice lo siguiente. Miren, si A de X representa una proposición, ya habíamos hablado de esta forma de escribir, en la que aparece X, dice que existe una única clase, y esto es importante y le voy a subrayar. Existe una única... Uy, estoy tachándole en vez de subrayar. Vamos a poner. Existe una única... No me deja subrayar. Ahí está. Ahí estamos. Dice que existe una única clase, y le vamos a llamar C, tal que si yo digo que X pertenece a C, sí, solo sí A de X. Es verdadera para todo conjunto X. Entonces, si esta proposición es verdadera para todo conjunto X, son equivalentes lógicamente, ¿no es cierto? X pertenece a C, sería equivalente lógicamente a decir A de X. Entonces, miren, la clase C se denomina la clase de todos los conjuntos de X, tales que se deduce o se tiene
que A de X es cierta, es verdadera. La forma en cómo vamos a escribir es de esta manera. Abrimos llaves, X, dos puntos, y A de X, que es mi proposición, en donde aparece al menos una vez la proposición X. Entonces vamos a escribir así. C es igual a la clase de todos los conjuntos X. Estos dos puntos se leen tales que, ¿sí? La clase de todos los conjuntos X, tales que A de X. Entonces miren, esto es lo que vamos a repasar. Esto es lo relevante en esta parte. Si yo digo, Y pertenece a la clase de todos los conjuntos X, tales que A de X, es equivalente lógicamente a A de Y. O sea, para que Y pertenezca a esta clase, debe cumplir con la proposición A. O sea, debe cumplirse que A de Y sea verdadero. ¿Sí? Es lo que habíamos estado hablando. Para que un conjunto pertenezca a una clase, debe cumplir la propiedad, en este caso la proposición de esa clase. Si no cumple, simplemente no pertenece. ¿Sí? Les voy a poner unos ejemplos acá, para que vayamos cachando esto pues de mejor manera. Vamos a ponerle aquí. Digamos que yo tengo que B es este conjunto. X tales que se cumple la proposición C de X. No sé cuál es la proposición C de X. Luego ya vamos a ir viendo distintos tipos de proposiciones. ¿Ya? Y ahora yo te digo, bueno, yo quiero que M pertenezca a este conjunto. ¿Sí? Si yo digo que M pertenece a la clase de todos los conjuntos X, tales que C de X es verdadero, eso es equivalente, perdón, lógicamente, a C de M. ¿Sí? O sea que la proposición C se cumple para M. ¿Sí? O sea que está cumpliendo con la propiedad de esta clase, ¿sí? Que es C. Te pongo otro ejemplo. Si yo digo que Y pertenece a esto que está aquí, ¿a qué sería equivalente, lógicamente, muchachos? C de Y. A C de Y, muy bien. O sea, para que Y pertenezca a esta clase, significa que C de Y es verdadero. O sea que C se cumple para Y. ¿Sí? Si yo te digo C de N, ¿a qué sería equivalente lógicamente? A que N pertenezca Bien, N pertenece para todo valor de X que pertenezca a C de N. C Ya. de X, perdón. Ya, leemos así, ¿no? Acuérdate cómo se lee. Aquí está. Sería la clase de los conjuntos X tal que se cumple C de X. Bien. Si yo les digo un ejemplo más. Z pertenece a B. ¿A qué sería equivalente lógicamente? A de Z. No hay ningún A por ahí. Espérate. Estamos trabajando en este ejemplo de acá de la derecha. Sería que Z pertenece a la clase de todos los conjuntos X tales que C de X. Correcto. X tales que C de X. Estamos aplicando lo que vimos hace un momento, muchachos. Z pertenece a B, pero B es igual a esta clase, por lo tanto Z pertenece a esta clase. Pero... ¿Sí le ven o no le ven? Es eso, ¿sí? O sea, a eso vamos a llegar después. Ingeniero, Dime. ¿podría explicarle el último? No le entendí muy bien de Z pertenece a B. Ya. B a qué es igual, Mauro. B es igual a la clase de todos los conjuntos X tales que C de X. Y ahora yo te estoy diciendo, Z pertenece a B. ¿Ya? Pero B es igual a esta clase que está aquí a la derecha. La clase de todos los X tales que C de X. Por lo tanto, Z, ¿dónde va a pertenecer?
Entonces Z pertenece para todos los valores del de los conjuntos X tales que de C de X. Ajá, porque B y estos son iguales. Ahí. ¿Ok? Y ahora yo puedo decir que esto es equivalente lógicamente a algo más. ¿A qué más será equivalente, muchachos? A C de A Z. C de Z. Z, correcto. Como Z pertenece a la clase de todos los conjuntos X tales que la proposición C de X es verdadera, entonces la proposición C será verdadera para Z. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, así es como funciona el axioma de construcción de clases. O sea, si tú planteas una proposición verdadera, ¿sí? Tú puedes empezar a construir y a construir y a crearte clases y más clases, ¿sí? A partir de esta pequeña ideita que le surgió a George Cantor, ¿sí? El axioma de construcción de clases. Ya vamos a ver cómo esto se aplica a todas las clases que van a aparecer, porque hasta ahora solo hemos estado trabajando en genérico nada más. Clase A, B, C, ¿sí? Ahorita ya van a aparecer con nombres y apellidos. La clase universal, la clase vacía, la unión, la intersección, etc. ¿Sí? Pero para eso teníamos que entender todo esto que está acá, antes de. Bien, a ver, entonces vamos avanzando. Definamos la primera clase. Y la primera clase que vamos a definir la vamos a conocer como la clase universal. La voy a poner aquí. Ahí estás. Clase universal. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Qué necesito para definir una clase? Valerme del axioma de construcción de clases. A partir de él, construimos las clases, muchachos. ¿Por qué? Porque el axioma es verdadero. ¿Sí? No discutimos, no demostramos, solamente lo aplicamos. Mira, dice, si tomamos la proposición x igual a x, ¿ya? Como a de x en el axioma de construcción de clases, por este axioma, ¿sí? O sea, a de x va a ser x igual a x, ojo. Por este axioma aseguramos la existencia de una única clase a la que vamos a llamar clase universal. Y vamos a usar este signo, ¿sí? Esta U cursiva está reservado para la clase universal. Tal que esta proposición será verdadera. O sea, el conjunto X pertenece a la clase universal si y solo si X es igual a X. Y nos quedaría la estructura pues de esta manera, ¿no? La clase universal. No sé qué le está pasando al momento. No me deja borrar. Mucha ciencia, creo. A ver. Ahí debería. Ahí está. Ya. Entonces la clase universal es la clase de todos los conjuntos X, tales que X es igual a X. ¿Sí? Entonces voy a ponerle acá arriba, para que se acuerden. La clase de todos los conjuntos X, tales que X es igual a X. Ahora, esta proposición que está aquí, sí la conocíamos nosotros. Pregunta, muchachos. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición X es igual a X? ¿Qué es? ¿Verdadera o falsa? ¿Verdadera? ¿Estás seguro? Joan dice que es verdadera. ¿El resto qué dice? Verdadera. Stalin dice verdadera. Ya. Si es verdadera, ¿por qué es verdadera? Por el axioma de la reflexiva. Vámonos acá arriba. Es teorema. No es un axioma. Perdón, Vámonos. el teorema. Ajá. Vámonos acá arribita. Para que todos estemos en el mismo canal. ¿Dónde estás? Por aquí ya llegamos. Teorema. Reflexiva. Una clase es igual a sí misma. ¿Sí? A es igual a A, B es igual a B, X es igual a X. Está demostrado eso que es verdad. ¿Sí? Entonces, mira, esta proposición es verdadera.
O sea, toda clase es igual a sí misma. Entonces, la clase universal es aquella cuyos elementos son los que son iguales a sí mismos. ¿Sí? Y si tú te pones a pensar, bueno, ¿cuáles son aquellos que no son iguales a sí mismos? La clase universal debería contener a todos los conjuntos, ¿no? De ahí su nombre. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Mira, si yo digo que T, ¿sí? Si yo digo que T pertenece a la clase universal, ¿a qué sería equivalente lógicamente eso, muchachos? Que T es igual a T. T igual a T, ajá. T es igual a T. Excelente. ¿Sí? Si yo digo que Y es igual a Y, ¿a qué sería equivalente lógicamente eso? Que Y es la clase universal. No. Que Y pertenece a la Y clase universal. pertenece, ¿ya? Que Y pertenece a la clase universal. No puedo decir que es la clase universal. Si yo digo que Z pertenece a esto, ¿a qué es lógicamente equivalente? Z pertenece a la clase universal. Z pertenece a la clase universal, o la otra, Z es igual a Z. ¿Sí? ¿Sí le ven? ¿Estamos? Entonces, para que un conjunto forme parte de la clase universal, debe ser igual a sí mismo. ¿Sí? Entonces, si tú logras encontrar un conjunto que no sea igual a sí mismo, entonces ese no debería pertenecer a la clase universal. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra clase universal, muchachos. Veamos algunos teoremas que son derivados de esto. Voy a avanzar un poquito más rápido para lograr cubrir esta parte. Mira. Entonces, para todo conjunto X se tiene que X pertenece a la clase universal. En este sentido, se dice que todo conjunto es elemento de la clase universal. ¿Ya? O sea, si yo tengo un conjunto, el conjunto es elemento de la clase universal. ¿Por qué esto es verdadero? ¿Sí? Porque al momento de yo decir X igual a X, como X igual a X es verdadero, y X igual a X es equivalente lógicamente a decir que X pertenece a la clase universal, por lo tanto, ¿qué podemos concluir, muchachos? Que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Que X pertenece a la clase universal. Correcto. Por lo tanto, X pertenece a la clase universal, es verdadero. ¿Sí? Esto es verdadero. La equivalencia lógica me dice que es una doble implicación que es verdadera, o sea que tiene el mismo valor de verdad esto que esto. Esto de aquí debería ser verdad. ¿Sí? Ese es un teoremita, muchachos. ¿Sí? Todo conjunto es elemento de la clase universal. Miren esa demostración. De una salió. Veamos otra. Copiar, pegar. No confundan lo que es ser elemento de lo que es ser subclase. ¿Sí? No se confundan. Y ahorita vamos a ver un caso específico de eso. Ahí no se quiere pegar. Ahí está. Ya, mira, este es otro teorema que dice: toda clase es subclase de la clase universal. ¿Sí? Entonces, ojo. Todo conjunto es elemento de la clase universal. Toda clase es subclase de la clase universal. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una clase A cualquiera, esta clase A será subclase de la universal. ¿Ya? Entonces, mira cómo sería la demostración de esto. Vamos a ponerle aquí para demostrar.
que A es subclase de la universal, sabemos que para todo conjunto X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a la clase universal. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, G. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición que está aquí? Verdadero. Esa es siempre verdadera. No hay discusión. Porque ya vimos en el anterior, ¿no? X pertenece a la clase universal, es X igual a X, que sabemos que es cierto. Y si esto es verdad, muchachos, ¿la implicación qué va a ser? Si el consecuente es ¿Verdad? verdadero, no hay Verdadero. otro, es verdadera, ¿cierto? No hay otra, no hay más vueltas que darle. ¿Sí? Acuérdense del axioma de la implicación. Luego, por el axioma de la implicación, la proposición es verdadera. Entonces, A es subclase de la clase universal. ¿Sí? ¿Sí? Si el consecuente es verdadero, la implicación va a ser verdad, sin importar el valor de verdad de X pertenece a. Ya es verdadero. ¿Sí? Entonces, demostrado que toda clase es subclase de la clase universal. ¿Estamos? Va a haber más teoremitas de la clase universal, pero necesito introducir otra clase, que es la clase vacía. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarle ahí un ratito los teoremas de la clase universal y luego vemos las otras clases, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver una siguiente clase. Que se le denomina la clase de Russell, ¿ya? Cuando empezamos a ver conjuntos, yo les comenté de esta crisis de las matemáticas que se vivió, ¿no? Gracias a la paradoja de Russell, de las clases que se pertenecen a sí mismo, ¿sí? Entonces, se planteó la paradoja de Russell. Y esta clase, pues, hace un poco de referencia a eso, ¿no? Entonces, miren, si tomamos ahora la proposición X no pertenece a X, ¿sí? X no pertenece a X, como mi proposición A de X en el axioma de construcción de clases, o sea, la negación de que X pertenece a X, este axioma nos asegura que va a existir una única clase, a la que vamos a llamar clase de Russell, y la vamos a representar por la letra R, ¿sí? En donde, si yo tengo un conjunto que pertenece a la clase de Russell, significaría que este conjunto no pertenece a sí mismo, ¿sí? Entonces, la clase de Russell, ¿qué es? Otra vez, el mismo problema. A ver. A veces se congela esto. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. Vamos a borrar esto. Y subrayar. Mira, la clase de Russell es la clase de todos los conjuntos de X, tales que X no pertenecen a sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo voy a describir acá de esta manera, ¿no? Y hagamos la misma idea. Si yo te digo, a ver, yo tengo un conjunto T que pertenece a la clase de Russell, ¿eso a qué será equivalente lógicamente? Que T no pertenece a T. A que T no pertenece a T. Muy bien. Si yo te digo que S no pertenece a S, ¿a qué es equivalente lógicamente? S Que es pertenece a R, que sería clase la de- clase de Russell. S pertenece a la clase de Russell.
¿sí? Si yo te digo M pertenece a R, la clase de Russell, ¿qué significaría? M no pertenece a M. M no pertenece a M. Y así puedo seguir jugando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debe cumplir un conjunto para que pertenezca a la clase de Russell? Que el conjunto no se pertenezca a sí mismo. Eso es lo que dice. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver. Lo siguiente. A ver. Esta es una pequeña demostración. Uy, no, esta no es. Que también está en su material. La pueden revisar ahí. También hay un videíto en su aula virtual por si quieren verlo. Justamente acerca de esto. Entonces les voy a poner acá. Es un poquito complicadón a la primera. Ingeniero, Luego le vamos a cachar. Dime. ingeniero, hablando del video de Russell, yo lo vi y Ajá. lo que me confundió es que, según él, un estudiante que estaba revisando el trabajo de él, le mandó, como se dice, un teorema de lo que estaba ahí. ¿A qué se refería que Russell, cuando iba a publicar su tercer libro, decía que con ese nuevo teorema sus dos anteriores libros estaban probablemente erróneos, ya que él Ajá. se especializó en lo que es la proposición a fondo? Ajá. El problema era precisamente eso, ¿no? De que luego tuvieron que hacer este enfoque axiomático que te digo, en donde intentamos evitar todas esas situaciones que se están presentando. Es cierto que no se ha encontrado aún una manera general de describir las matemáticas, o sea, todavía las matemáticas están en desarrollo, ¿sí? Por eso les decía al comienzo de la materia mismo, que puede ser que en un futuro, pues alguien con una mente brillante nos diga, miren, hay otra alternativa, ¿sí? Que nos permita definir mejor este mundo material, ¿no? Ujú. Entonces hay algo que se llama el principio de incompletitud de Gödel y otras cosas más que ya salen de fuera del ámbito de este curso, pero está chévere echarle una ojeada, ¿no? Ujú. Eso es. Miren, eh, la clase de Russell, ¿sí? Es una clase que no es un conjunto, es una clase propia. Y lo que vamos a intentar hacer aquí es precisamente eso. Mira, vamos a utilizar un método, ¿sí? Este método se conoce como el método de reducción al absurdo. ¿En qué se basa este método? En que si yo quiero demostrar que algo es verdadero, ¿sí? Voy a suponer todo lo contrario. Es decir, voy a suponer de que lo que quiero demostrar es falso, ¿sí? Empezamos, o en otras palabras, lo opuesto, ¿sí? Y si yo, al suponer lo opuesto, llego a una contradicción, significa que en realidad lo opuesto no es verdadero, ¿sí? Sino mi proposición inicial es lo verdadero, ¿sí? Entonces, repito, si yo quiero demostrar que una proposición es verdadera, pienso que lo contrario es verdadero, o sea, su negación. Y al momento de trabajar con que la negación de mi proposición es verdadera, llego a una contradicción, ¿sí? Significa que lo que supuse no es correcto, ¿sí? O sea, que la negación de mi proposición en realidad es falsa. Por lo tanto, mi proposición
debería ser verdadera. Este modo de pensar no es común en nosotros, ¿sí? Pero es muy útil para este tipo de situaciones, ¿sí? Un poco más abstractas, ¿sí? Entonces, piensas lo contrario a lo que pase, ¿no? Y si hay una contradicción ahí, significa que, bueno, lo contrario que pensaste no es correcto, ¿sí? Sería falso, por lo tanto, lo que pensaste sería verdadero. Entonces, mira cómo trabaja esto. Para que yo quiera demostrar que la clase de Russell no es un conjunto, pienso lo contrario, ¿sí? Entonces pensamos lo contrario. ¿Qué sería lo contrario de que la clase de Russell no es un conjunto? De que la clase de Russell sí es un conjunto. ¿Ya? Entonces, parto de esa idea de que la clase de Russell sí es un conjunto. Entonces, miren, si la clase de Russell sí es un conjunto, ¿sí? Y yo recuerdo que la clase de Russell decía que si yo tengo un conjunto Y que pertenece a la clase de Russell, Y no pertenece a Y, que es lo que estudiamos hace un momentito, ¿sí? Entonces, como la clase de Russell es un conjunto, la definición de la clase de Russell sería válida para ella misma, ¿sí? Es decir, que la clase de Russell pertenece a la clase de Russell, es equivalente, lógicamente, a que la clase de Russell no pertenezca a la clase de Russell, ¿sí? O sea, sería válida esta equivalencia lógica que está aquí. ¿Ya? Pero claramente nosotros sabemos que esta proposición y esta proposición son opuestas, ¿no? Porque si esto es verdadero, esto sería falso. Y si esta de acá es verdadera, la primera sería falsa, ¿sí? O sea, esta equivalencia lógica nunca puede darse, muchachos. De que la clase de Russell pertenezca a la clase de Russell sea equivalente a que no pertenezca a la clase de Russell, ¿sí? Lo que está aquí. Eso es una contradicción. ¿Y qué fue lo que nos condujo a esa contradicción? El suponer que la clase de Russell es un conjunto. Por lo tanto, el suponer que la clase de Russell es un conjunto es falso, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario a suponer que la clase de Russell es un conjunto? Pues que no lo es, ¿sí? Conclusión, la clase de Russell no es un conjunto, ¿sí? Ya vamos a hacer después ejercicios de reducción al absurdo, ¿ya? No se preocupen. Entonces, mira, ya sé que la clase de Russell no es un conjunto. ¿Estamos? Entonces se establece que, bueno, si la clase de Russell no es un conjunto, o sea, no pertenece a otro conjunto, entonces debería ser una clase propia, ¿sí? Entonces aparece, gracias a esto, aparece un teoremita que nos dice que la clase de Russell pues no es un conjunto. ¿Estamos? Vamos a pegarlo aquí. Pegar. Un poquito lento este OneNote del día de hoy. No sé qué le ha pasado. Ahí está, ya se pegó. La clase de Russell no es un conjunto, es una clase propia. Vamos a plantear el siguiente axioma. Y el siguiente teorema. Los axiomas no se demuestran, ¿no? Se aceptan. Miren, si A es subclase de B y B es un conjunto, entonces A también es un conjunto. En otras palabras, toda subclase de un conjunto es un conjunto, ¿sí? Eso lo vamos a aceptar de manera axiomática. No lo vamos a discutir. Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera, si X es subclase de Y y es un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos, muchachos? Que X también es un conjunto. Que X es un conjunto. ¿Cuál sería la justificante?
El axioma de la subclase. Muy bien. Esa sería la justificación. ¿Sí? Si X es subclase de Y es un conjunto, entonces X es un conjunto. Justificación, axioma de subclase. ¿Ya? Un teorema dice que la clase universal no es un conjunto, es una clase propia. ¿Sí? Es decir, la clase universal no pertenece a ninguna otra clase. ¿Estamos? No pertenece a ninguna otra clase. Entonces, acuérdense, las dos únicas clases propias, ¿sí? Tal vez haya más, eso van los que vayan a estudiar matemáticas o ingeniería matemática, física, ya tendrán tiempo para estudiar todo esto, lo que Cantor planteó. Entonces, nosotros solamente aquí en los fundamentos nos interesa conocer que la clase de Russell y la clase universal son clases propias. Se acabó. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus definiciones, obviamente, ¿no? Las que están descritas aquí. Estas dos. ¿Sí? Entonces, no se agobien tal vez algunos pueden entrar hasta crisis existenciales, ¿ya? No se agobien. Porque pensar en esto sí es un poquito denso, ¿sí? Sí es un poco denso ir pensando en esto. Hay libros y libros acerca de esto. Entonces, pueden ver videos. Los dos que les he puesto me han parecido los más fáciles de entender y bien explicaditos. Entonces, eso en cuanto a estas dos clases propias. ¿Ya? Bien, solamente para no olvidarme, voy a pegarle aquí la siguiente clase que vamos a ver, pero ya sería el día de mañana. ¿Sí? Entonces, miren, Ingeniero, todas estas cosas, todos estos apuntes que está haciendo en la pantalla están en el WAM, ¿no? claro. Ajá. Porque yo lo estaba buscando y solo está hasta la lógica, hasta las lógicas, de ahí de conjuntos no está. O sea, está aquí, ¿no? Fundamentos de matemática GR1, clases, y aquí dice conjuntos. ¿Sí? Lógica, los ejercicios que vimos, y aquí está el de conjuntos. Ajá. Déjame ver si es que se está vinculando en el Teams. Y ahí vemos en tiempo real si es que se está Sí está sincronizando. vinculándose, que yo estoy viendo ahorita. Ah, sí se está sincronizando, bacán. Sí, tal vez dale un poquito más de tiempo hasta que se cargue el contenido y puedes verlo, Mauro. Y otra pregunta, si fuera del tema. Dime. Hay la actividad de clase 7 que se cerraba el día de ayer. Recién estamos viendo hoy día en la clase. Siempre va a ser así las actividades antes de recibir la clase. No, debería ser después. Sí, eso mismo yo también le iba a decir, porque en la actividad 7 salieron creo que unas 2 o 3 preguntas con respecto a esto. Con respecto a esto. Ya. Ajá, entonces... Concuerdo con lo mismo, salen preguntas, a veces se habilitan las tareas antes de recibir los temas, y hay que estar leyendo bastante y a veces no se entiende. Ya, Ajá, déjeme checo esa parte. Sí, en tal caso, si es que les daría de baja esa actividad para que la hagan. O sea, si es que ya la hicieron y sacaron malas notas, les resetearía para que la vuelvan a hacer. muchísimas gracias. Las seis sí creo que ya la hicieron, ¿no? Sí. Sí, las 6 sí, solo es las 7. Justo eso mismo le iba a decir ahorita al finalizar la clase. A ver, déjame ver. Claro, esta 7 es axioma de construcción de clases. Bueno, estas 7 ya podrían hacerlo. Axioma de construcción de clases, clase universal, clase de Russell, clase vacía. Esta le voy a habilitar unos días más para que puedan hacerlo. Muchas gracias. Ya. Sí, no, más bien gracias a ustedes por decir. Listen, una pregunta. Diga. Esto del axioma... No, teorema de la igualdad, ¿es verdad o es axioma?
Es que no sé a cuál te refieres. De este tema, sobre la igualdad, estábamos hablando, espera. Ya, que si X pertenece a, sí, solo si X pertenece a B, eso es igualdad, ¿verdad? Para todo conjunto X. Para todo conjunto X. Sí. Porque es cuantificado, o sea, no puedes decir solamente esto que está aquí. Si dices solo eso, no me estás diciendo nada. Pero si dices esto para todo conjunto X, ahí sí me estás hablando de la definición de que A es igual a B. Ya, ¿Estamos? Sí. Ya. Tengo una pregunta. Dime. ¿Es sobre el control de deberes que vamos a tener el viernes? Ajá. La justificación, o sea, lo que nosotros recordamos de reunión, hay que mandarlo de código, ¿no? Claro, yo puedo ahí subir alguna... A ver, del control de deberes, ¿me dices? Sí, la que se va a hacer el día miércoles. Ah, no. No. Porque obviamente reflejo de tu nota del control de deberes va a ser tus deberes. Por eso al comienzo de la clase les dije que quiero que lo presenten bien. ¿Sí? Algunos están presentando fuera de formatos. En Word, por ahí vi un documento, no es en Word, es en PDF, verán, porque en Word no puedo calificar. ¿Sí? No está habilitado en la plataforma calificar en Word, sino solo PDF. Eso es. Ya. Jimmy. Inge, disculpe una pregunta. El miércoles va a ser todas las 2 horas el control de deberes. No, el control, déjame ver, el control dura 10 minutos, creo que dura. A ver, control de... Déjame ver cuánto tiempo está. Un solo intento y 15 minutos. ¿Sí? Empezamos a las 9:05. Terminaríamos 9:20, 9:25. Y luego seguimos con las clases. Ya. Ya. Ya está puesta la fecha. Bueno, entonces... Ingeniero, una pregunta antes que se acabe. Y si tienen... La actividad terminen 6 la era de tarea. un crucigrama, según recuerdo, pero yo cuando la acabé le di a finalizar, pero igualmente no se puso nada de nota ni nada. Tal vez era solamente como, si es que lo hiciste, te cuenta, si no lo hiciste, no te cuenta. Ah, ok. Ya. Bueno, nos estamos viendo. Que tengan un buen día. Listo, Inge, muchas gracias. Igualmente. Adiós.